Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video un poco distinto al formato al que yo los tenía acostumbrados, y es que les explicaré 9 tips para poder estudiar correctamente la anatomía. Seguramente muchas veces usted se ha cuestionado si usted es capaz de estudiar esta materia tan difícil, por qué unas personas estudian tan rápido, por qué a otras personas tal vez se les hace un poco más complicado estudiarla. Entonces yo te voy a dar unas herramientas para que esta materia tú la puedas estudiar en orden y la puedas estudiar de manera correcta. Acompáñenme entonces en el siguiente video. Muy bien, primer tip. Conoce lo que estás estudiando. Dedícate a estudiar lo que es la anatomía, en qué consiste y cuáles son los temas generales de anatomía. Veo con mucho asombro y muy continuo que en los comentarios en los videos me dicen que tal vez están encontrándose con un video de músculos del miembro inferior, pero tal vez no saben ni siquiera cuáles son las partes del cuerpo, no saben que los miembros inferiores son los que denominamos generalmente las piernas, cuando eso está mal. No saben, por ejemplo, lo que es un músculo. No saben lo que es lateral, lo que es medial, lo que es anterior, lo que es posterior. Entonces, sin duda alguna, cuando tú comienzas a estudiar esta disciplina, debes conocer lo básico de anatomía. Y lo básico justamente es eso, las posiciones anatómicas, las relaciones, los movimientos. Así como también te recomiendo enormemente que estudies lo básico de cada sistema, que tú sepas en qué consiste el sistema muscular, que a qué me refiero yo cuando digo origen, cuando digo inserción, cuando digo función de determinado músculo. Que tú te estudies lo que es el sistema vascular para que entiendas qué significa cuando yo digo que una arteria irriga o cuando yo digo que una vena está drenando. Que te estudies las generalidades del sistema linfático. En general, tienes que saber todas las generalidades, incluyendo la del sistema nervioso, para poder estudiar profundamente esta disciplina. Porque de otra manera se te va a hacer un infierno, porque probablemente cuando veas los videos de anatomía profunda no vas a entender. Entonces, primer tip, me estudio las generalidades, me estudio las cosas grandes y conozco en sí en qué consiste la anatomía. Bueno, primero antes que nada les recuerdo que es importantísimo que se suscriban al canal. Aquí abajito donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y automáticamente quedas suscrito a los más de 330 videos de anatomía que encuentras en el mismo. Y seguimos haciendo, probablemente cuando veas este video ya no sean 330, sino sean hasta 400. Suscríbete y dale like al video de una vez si te gusta. Segundo tip, es importantísimo que tú primero identifiques qué tipo de anatomía es la que tú necesitas estudiar. Y esto lo vas a saber, depende del instituto donde tú te encuentres, depende de la universidad e inclusive a veces depende del profesor. Hay muchas maneras de estudiar anatomía. Existe la anatomía, por ejemplo, que estudiamos por regiones, en la cual yo te puedo hablar del miembro superior y te doy todo lo relacionado con el miembro superior, comenzando por los huesos, las articulaciones, los músculos, etc. Pero todo determinado hacia una región. Por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Oriente en Venezuela, esta es la manera en la que se estudia anatomía allí. Pero también existen otras universidades que abordan anatomía de una manera distinta. Ya eso depende de cada persona. A mí en particular me parece mucho más fácil estudiar la anatomía por regiones porque es la manera en la que el estudiante puede relacionar más fácilmente las estructuras. Entonces lo que les comentaba es que hay otras universidades donde, por ejemplo, te hablan solamente del sistema esquelético y te duran un mes los profesores dando clase acerca de los huesos del cuerpo, acerca de las articulaciones. Después te dan otro mes hablando de la miología, entonces te empiezan a hablar de todos los músculos, su clasificación y todo aquello. Es mucho más fácil para el estudiante siempre estudiarse, por ejemplo, la región del brazo y de una vez que se estudie el hueso, que se estudie las relaciones que están relacionadas con el brazo, los músculos que pasan en esa zona, las arterias, los nervios, las venas. De esa manera el estudiante, al tener los conocimientos más frescos sobre una región, se le hace mucho más fácil relacionar lo mismo. Y recuerden que lo más importante en anatomía es lograr la relación, que el estudiante pueda relacionar una estructura con otra y no que se me aprenda esa cantidad de nombres tan largas de manera absurda que ya a la semana probablemente se le habrán olvidado. Entonces es importante que tú identifiques cómo dan en tu universidad o qué manera de anatomía usa tu profesor para que puedas estudiar. Por ejemplo, si buscan mis videos de YouTube, mis videos en YouTube hablan más que todo de una anatomía regional porque así fue como yo la vi y porque considero que es la manera más fácil que el estudiante aprenda. Por supuesto, yo adapté mis videos de manera que si tu anatomía es más específica por aparatos y sistemas,
también te van a servir. Pero lo que pasa muchas veces es que los textos de anatomía en los libros están organizados de manera distinta a la que usan en tu universidad. Es por ello que, insisto, identifica primero cómo es que necesita tu cátedra, cómo es que tu profesor quiere que te aprendas la materia para tú poder así organizar los temas y saber si te vas a estudiar solamente los huesos en una instancia y luego en otra instancia te estudias las articulaciones. Bien, entonces, segundo tip, identifica el tipo de anatomía que tú precisas estudiar. Tercer tip importantísimo para estudiar anatomía es que al menos debes tener 2 libros de anatomía. ¿Y a qué me refiero con 2 libros de anatomía? Que debes tener un libro para la teoría, que generalmente son los libros difíciles, son gruesos, mucha escritura, muy pocas imágenes, pero son las que te describen, de acuerdo al autor, todas las estructuras anatómicas que vas a necesitar estudiar. Ese es el primer libro que necesitas, el teórico. Segundo, necesitas un libro práctico, lo que nosotros denominamos el Atlas de Anatomía. Generalmente estos son libros que tienen solamente imágenes y muchas flechas que explican las imágenes. Es imposible estudiar anatomía nada más estudiándote el libro teórico porque es difícil imaginarse la cantidad de estructuras que te describe el autor si no tienes a la mano el atlas para estructura que vayas leyendo en el teórico, lo vas identificando en el libro de atlas. Bien, y es igualmente difícil estudiarte nada más el libro de atlas con las imágenes si no hay un libro teórico que respalde esas imágenes y te explique qué es lo que tú estás viendo. Entonces, sin duda necesitas al menos un libro teórico y un libro práctico. Por supuesto, aquí va a depender mucho del profesor que te toque. Yo te recomiendo que le preguntes a tu profesor cuál es el libro de cabecera que él recomienda. ¿Ok? Porque a pesar de que la anatomía es universal y realmente las estructuras son iguales aquí, en China, en Estados Unidos, es distinta la manera en la que le explica cada libro y es distinta la manera en la que le aborda cada profesor. Entonces, muchas veces si tú utilizas un libro distinto al que están usando en tu cátedra, te puede ir mal en la materia aún dominando el contenido. Entonces, yo particularmente los que recomiendo de teoría son primero el Gardner, porque fue el que usé, es el libro que más, digamos, me sé porque lo usé cuando estudié y lo usaba para dar clases en la universidad. Otro libro que conocí después, que es muy maravilloso, de hecho es un poco más digerible y fácil que entender que el Gardner Gray, es el Latarjet Textus, ¿ok? Libro súper recomendado en la parte teórica. Y el tercero, el Moore. Bien, desde el punto de vista de imagen de Atlas, los más recomendados universalmente son tanto el Netter, que es el que yo uso en mis videos, más de un 90% de mis videos están hechos en bases al Netter, y el otro es el Atlas Sobota de anatomía. Entonces, este tip implica conseguir al menos 2 libros, uno de teoría y uno práctico. Algo también importante es que trates de no estudiar con muchos libros a la vez. Póngase que usted tiene hasta 3 libros teóricos, no te va a dar tiempo, al menos que después tú quieras especializarte o profundizar la anatomía, que puedas leer más libros. En el principio solamente léete y enfócate en un libro y no con muchos libros a la vez para que no se te vaya tanto tiempo perdido. Cuarto tip, importantísimo. Aquí me voy a contradecir yo completamente porque lo que te quiero decir es que anatomía no nada más la puedes estudiar de videos de YouTube ni de guías que estén escritos por personas que no sean expertos en anatomía. Ni siquiera yo me considero un experto en anatomía. Entonces, la anatomía realmente se estudia de los libros y de los cadáveres. Por supuesto, es algo muy arcaico mandar al estudiante actualmente nada más estudiar de esas dos cosas con la cantidad de herramientas que tenemos hoy en día. Pero eso no puede desaparecer. Ahora, lo que sí te recomiendo es que te ayudes de videos que hay en internet, que hay muchísimo. En mi época de estudiante no teníamos primero ni tanto acceso a internet y segundo, no era tan fácil realmente encontrar buen material de anatomía, en este caso en internet. Ahorita hay aplicaciones en 3D, ahorita hay bastantes resúmenes en internet que te pueden ayudar, que los recomiendo, que los vean, que los usen, pero que nunca dejen al lado y que nunca abandonen el libro y nunca abandonen la práctica. Con esto me refiero a los cadáveres o a las piezas anatómicas que pueden ser inclusive hasta de plástico que encuentran en los laboratorios de su universidad. Quinto tip, no te adelantes. ¿A qué me refiero con no te adelantes? Que hay personas que comienzan a estudiar anatomía, y esto es un error bastante frecuente, y no llevan un orden en específico. Entonces tal vez están estudiando un tema y el tema te da apertura a otro tema y una vez saltas al otro tema sin haber terminado el tema que estabas estudiando. Tú puedes estar estudiando, por ejemplo, el cuello
Y en el cuello te pueden nombrar que hay un nervio frénico que nace del plexo cervical y que el nervio frénico inerva el diafragma que está aquí en el abdomen o separando el tórax del abdomen. Entonces es un error que tú de una vez te vayas a estudiar el diafragma, ya que bueno, como te nombraron el frénico y el frénico tiene que ver con el diafragma, tú saltaste y te adelantaste a estudiar el diafragma. Sin duda alguna sí te vas a volver un 8, como decimos en Venezuela. Tú tienes que estudiar en orden. Y ese orden implica que no tienes que adelantarte hasta no haber cubierto el objetivo. Particularmente yo cuando organizo mis clases de anatomía, yo trato de crear un orden que casi nunca se parece al que tienen en las cátedras, casi nunca se parece al que tienen en los libros, porque es lo que yo, de acuerdo a mi experiencia, considero que es más fácil para que el estudiante aprenda. Por ejemplo, yo no te puedo hablar a ti de los ventrículos cerebrales, de las cavidades cerebrales, si tú no me conoces bien el encéfalo. Entonces yo primero me aseguro de que tú conozcas bien el encéfalo, sus lóbulos y sus partes para poder avanzar hacia las cavidades ventriculares. Por supuesto, tú puedes comenzar de una vez con las cavidades ventriculares, pero no lo vas a entender igual o no lo vas a entender como yo necesito que tú lo entiendas si previamente yo no me aseguré de que tú conocieras los lóbulos cerebrales. Entonces, este tip es muy importante. No te adelantes al estudio. Sigue siempre un orden. Sexto tip. Elimina las distracciones externas. Esto es algo que, bueno, nos cuesta a veces hoy en día nosotros poder aislarnos del mundo exterior y dedicarnos completamente a estudiar. Es mucho mejor que usted agarre 2 o 3 horas al día para estudiar anatomía, pero que sea un estudio profundo, que sea un estudio donde usted no esté pendiente en ese momento del teléfono, del PlayStation, que no esté pendiente del televisor, que no esté pendiente de lo que está sucediendo alrededor, sino que sean 3 horas que usted está pendiente nada más de lo que está estudiando. ¿Ok? Por supuesto es muy difícil mantener 3 horas continuas estudiando, te puedes dar pausas cada 15 minutos, en esos periodos de 15 minutos puedes distraerte 5 minutos haciendo cualquier otra cosa, pero no es que vas a hacer como hacen algunos que pasan 10 horas al día estudiando, pero cuando tú te pones a ver qué tanto tiempo del día dedicaron a estudiar realmente, fueron 1 hora, hora y media, porque la otra parte del tiempo se lo ocuparon viendo hacia el techo, se la ocuparon viendo el teléfono, mandando mensajes, revisando Instagram. Entonces, este tip es muy importante, que tú te enfoques en lo que estés estudiando. Séptimo tip, muy importante y tal vez te sientas identificado con esto, y es que no te me compares. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que tú no puedes compararte con otro compañero. Si otro compañero tal vez, porque a veces pasa que tú sientes que va más adelantado, porque anatomía lo que pasa es que es mucho contenido que se da en muy poquito tiempo. Entonces, tú a veces ves a tu compañero que va aparentemente más adelantado y lo oyes y te das cuenta que sabe algo de anatomía. Simplemente, muchachos, todos tienen velocidades distintas de aprendizaje y no todo el mundo tiene aparte las mismas condiciones de estudio. Capaz hay algunos que tienen que dedicarle tiempo a sus hijos, hay algunos que tienen que dedicarle tiempo a trabajar, hay algunos que tienen que hacer algún mandado en su casa y no le pueden dedicar tal vez todo el tiempo a estudiar porque tienen tal vez menos comodidades que otra persona que tal vez le pueden dar todo, tiene otro estilo de vida y le dedican mucho más tiempo a estudiar. Igualmente recuerden que existen distintos tipos de inteligencia, hay personas que captan mucho más rápido y que pueden avanzar más rápido y hay otras que lo hacen bien pero que lo hacen un poco más lento. Eso es normal, que cada estudiante lleve su ritmo. Entonces tú no te me vayas a sentir mal, no te me vayas a deprimir si tú sientes que no vas tan rápido tal vez como quisieras. A veces es mejor ir lento pero ir seguro a ir rápido y no entender nada, porque muchas veces pasa eso, que también le preguntamos a compañeros y ellos te dicen, no, yo voy por el tema 10 y tú apenas estás terminando el segundo tema. Pero resulta que ese compañero lo que hizo fue leerlos por encima, no profundizó y realmente para él ha estudiado 10 temas, pero lo que ha hecho es verlos, ni siquiera tal vez leerlos a profundidad. Entonces tú que nada más llevas 2 temas, eso sí los conoces bastante a profundidad y a la larga tú vas a tener más probabilidades de pasar la materia que él que tal vez no se sabe el contenido a profundidad. Y es importante en anatomía que lo que estudiemos nos quede a la posteridad, nos quede a futuro, ya que anatomía es una materia que la vamos a necesitar para el resto de la carrera y es importante que hayamos sentado buenas bases en ella para que, digamos, sea un conocimiento significativo. Octavo tip. Es importante que tú te enfoques en aprender para que sea mucho más ameno el estudio de la anatomía. ¿A qué me refiero con esto?
que la anatomía realmente es una materia fastidiosa, es una materia que es tediosa y que es realmente difícil de aprender. Pero si tú no le empiezas a agarrar el gusto a la anatomía, no le empiezas a encontrar lo bonito, no le empiezas a encontrar, digamos, lo interesante a la materia, se te va a hacer un infierno estudiarla. Entonces trata de enfocarte internamente, en tener ganas de aprender, en querer aprender para que tú te des cuenta cómo se te va a hacer mucho más ameno, se te va a hacer mucho inclusive más fácil de estudiar la anatomía siempre y cuando la estudies con gusto, la estudies con ganas y que tú quieras que lo que estés estudiando te quede para la posteridad. Recuerden lo que les estoy diciendo, en nada me sirve yo estudiar anatomía hoy para pasar el examen, pero que después el año que viene cuando me toque dar fisiología yo no me acuerde casi nada. Simplemente se me va a hacer mucho más difícil fisiología o me voy a tener que devolver a repasar anatomía porque no la estudié bien en el momento que tenía que estudiarla. Con esto entramos al noveno tip, que es un tip muy personal que se los voy a explicar, que es el de comenzar a enseñar y a difundir anatomía. A mí particularmente esto me sirvió mucho en mi etapa universitaria, que es que yo me encargaba de explicarle a mis compañeros, aún estando al mismo nivel de ellos. Y no yo porque yo supiera más, sino porque cuando yo me ponía a estudiar y me daba cuenta que explicaba, simplemente al repetir y al repetir y al repetir las cosas me quedaban mucho más. Entonces la anatomía es algo que no existe en superdotados que se la van a aprender muy rápidamente. Simplemente mientras más tú repitas las cosas, mientras más tú se las tengas que explicar a otro, más las vas a dominar. Y fíjense que me sirvió tanto hacer eso durante anatomía que después me dediqué a dar clases de la misma y después me dediqué a hacer los videos porque la dominé tanto es por el hecho de que la repetí muchas veces, repetí la misma explicación demasiadas veces. Entonces, al tú explicarle a tus compañeros pasan dos cosas. Primero, que aprendes tú más y segundo, que te obligas a estudiar. Porque ya como tus compañeros están esperando que tú les expliques, ya eso te hace internamente decir, no, yo tengo que estudiar un poco más porque hay personas que esperan que yo les tenga que explicar esto. Entonces, a pesar de que ellos se van a estar aprovechando de ti porque tú les estás explicando, realmente el beneficio es tuyo porque tú estás aprendiendo mucho más, reforzando gracias a ellos. Estos fueron entonces todos los tips que yo les recomiendo para estudiar anatomía. Si hay alguno que tú puedas recomendar que yo no haya dicho, déjalo en los comentarios del video. No olvides suscribirte al canal aquí en la esquina inferior derecha y dale like al video si te gustó.